titulado este mensaje: Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Salude al hermano que tiene a su lado. Dele una sonrisa personal. Aleluya. Y dígale: déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dígaselo: déjate guiar por el Espíritu de Dios. Saludamos también a los que nos están viendo a través de la transmisión. Y allá en casa, le bendecimos desde acá. Y ahí el que tienes a tu lado, dígale, hermano, hermana, dígale, mi amado: déjate guiar por el Espíritu de Dios. De Dios. De Dios. Aleluya. Aleluya. De pronto en la vida tenemos pericia, tenemos experiencia en algún área o campo laboral y nos sentimos competentes, y eso está bien. Pero quiero decirles algo vital, algo muy importante en esta mañana. Y también me dirijo a los predicadores, a los maestros y expositores de la palabra de Dios. Quiero decirles que aunque tengamos buena labia, aunque seas un buen orador, quiero decirte que nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nadie en iglesia. Pero gracias sean dadas a Dios por la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros. Y también está en este lugar. En este lugar. ¿Cuántos pueden honrar la presencia del Espíritu de Dios con un fuerte aplauso? Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús en este pasaje le está hablando a sus discípulos y les dice: pero yo os digo que la verdad. Pero yo os digo la verdad. Es necesario o os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y me llama la atención cuando Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. Me llama la atención cómo empieza diciendo: pero yo os digo la verdad. Sabe, cada palabra que salía de la boca de Jesús eran palabras de verdad, eran palabras verdaderas. Él nunca se apoyó en una mentira. Siempre habló y dijo la verdad. Pregunto: ¿cuántas mentiras hemos dicho nosotros antes de haber conocido a Dios? Y aún conociendo a Dios, amén, y después de haber conocido a Dios. Pero la idea acá no se trata de señalar, acusar ni juzgar a nadie. La idea acá es de poder corregirnos de no decir más mentiras, de no apoyarnos más en una mentira, sino siempre decir la verdad. Aprender a decir siempre la verdad, te convenga o no te convenga. Porque sabe, la mentira es del diablo
Y dice la Biblia, el cual nunca ha permanecido en la verdad, porque es un mentiroso. Satanás, el diablo, es un mentiroso y padre de la mentira. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 25: por lo tanto, dejando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos a los otros. Dejando la mentira, que tú y yo podamos decir, comprometernos a decir siempre la verdad, como habló y dijo Jesús. Amén, amén. Y sigue diciendo el versículo: os es necesario que yo me vaya. Era necesario, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y Jesús se fue al tercer cielo, a la diestra del Padre. Amén. Y esta promesa se hizo una realidad, o se cumplió en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. ¿Sabe qué me dice esto? Que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si Dios te ha prometido una casa, Dios te la va a dar. Solamente créele, atrévete a creerle, así sea que no tenga ni un peso en el bolsillo. Recuerda que nuestro Dios es el Dios del dueño de todo el oro y toda la plata que pueda existir en este mundo. Aleluya. Si Dios te ha prometido un transporte, un vehículo, Dios te lo va a dar. ¿A cuánto le estoy hablando en esta mañana? Si Dios te ha prometido la conversión de tu esposo, Dios lo va a hacer. Y aunque tu esposo o esposa sean un rebelde, aunque tu esposo sea un señor cabezón y no quiera saber nada de Dios, y te lo está diciendo, ¿sabe? Dios sabe tratar con esas personas. Y le está hablando uno que hace muchos años estaba en esa misma condición. Estaba en este mundo sin esperanza, sin Dios y sin vida. Pero él un día que hizo, me rescató. Me rescató. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le había prometido a mis padres que yo iba a ser un instrumento en las manos de Él para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Así, iglesia, si Dios te ha prometido que tú y tu casa van a servir al Señor, van a servirle. Van a servirle. Recibe esta palabra, van a servirle. Si Dios te ha prometido la conversión de tu hijo, aunque se esté revolcando donde quiera, Dios lo va a traer hasta acá. Aleluya. Dios lo va a traer hasta acá. ¿Cuántos se atreven a creer esta palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 8 versículo 14. Este es un texto muy conocido y muy hablado en la iglesia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero ¿sabe? A veces nosotros como hijos de Dios
Somos guiados por nuestros propios impulsos. Somos guiados por nuestra propia intuición. Somos guiados por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad. Y no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe? Siempre nos ponemos por la mitad. Y el Espíritu abriendo camino. Y nosotros en la mitad. Haciendo y queriendo hacer conforme a nuestro parecer. Conforme a nuestros pensamientos. Y no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que vive en tu vida y quiere guiarte a toda la verdad. Jesús dijo del Espíritu Santo, y Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. Y os enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. ¿Sabe por qué nos va a guiar a toda la verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. Del Padre. Amén. ¿Sabe? Tú y yo necesitamos aprender a movernos guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos la palabra, pero al final queremos mandar en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, Dios lo dejó a la iglesia. Dios los dejó con nosotros, sus hijos, para ser guiados por Él. Para ser guiados por Él. Amén. Amén, iglesia. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Aleluya. Aleluya. Entonces vamos a aprender a ser guiados por su Espíritu. Amén. ¿Sabe? Dice la Biblia, como hijos de Dios, necesitamos aprender a ser guiados por su Espíritu. Y cuando habla de hijos de Dios, estos son hijos. Esto acá está diciendo, aplica a un hijo maduro. Uno que es responsable. Uno que ha ejercitado los sentidos espirituales y el dominio propio. Uno que tiene el control de su vida y tiene ese control porque está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Uno que se ha ejercitado en el dominio propio, que en esos momentos de tentación, de pronto una declaración de amor. Usted que está casada, hermana, usted que está casado, usted pueda manejar la situación, pueda controlarse, porque está siendo ejercitado por el dominio propio. Usted pueda controlarse para no pecar. Cuando habla de hijos, está hablando de hijos maduros. Y la única forma para madurar en nuestra vida es a través y solamente por la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? En los momentos de tensión, nosotros somos amables, estamos llenos de amor, pero ¿sabe algo? En momentos de tensión, de presión a nuestra vida, no es lo mismo. Y cuando habla de hijos, que está hablando de maduros,
de unos que han ejercitado el dominio propio, está diciendo que cuando hay ese momento de tensión a tu vida, tú vas a manejarte, tú vas a controlarte tus impulsos para no pecar. Hay gente que en medio de la rabia, en medio de un momento de ira, dice cosas que no debía decir. Amén. Amén. Cuando habla de hijos, es de poder tener el control, porque estamos siendo guiados. No por ese control, porque esto son por nuestra suficiencia, no, sino porque estamos siendo guiados por su Espíritu, por su Espíritu. Amén. ¿Sabe? En esta mañana quiero compartir con todos ustedes los motivos o causas por los cuales no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y existen muchos motivos, existen muchas causas, pero en esta mañana quiero compartir cuatro motivos por los cuales la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Número uno, lo que están anotando: falta de entusiasmo y dedicación por las cosas espirituales. Falta de entusiasmo y dedicación. ¿Y qué es entusiasmo? Entusiasmo es un sentimiento intenso donde exaltamos nuestro ánimo. Sentimiento intenso de exaltación del ánimo, producido por la admiración apasionada de alguien o algo, y se va a manifestar en nuestra forma de hablar, de actuar o de comportarse. Y la falta de entusiasmo por las cosas espirituales, y cuando somos absorbidos por los afanes de la vida, vamos a ir poco a poco perdiendo ese entusiasmo por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios. ¿Sabe? El Salmo 84 versículo 2 dice, como dice el Salmo 84 versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. El salmista, ¿cómo anhelaba estar en la casa de Dios? Su alma anhelaba aún ¿qué? Ardientemente. Esto de ardiente nos está hablando de fuego, nos está hablando de entusiasmo, de ganas, de pasión. Aún ardientemente anhelaba estar en la casa de Dios, en la presencia del Señor. Anhelaba estar en las cosas espirituales. Como dice la palabra, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que nos enfoquemos en las cosas espirituales, mas no tanto en las seculares o materiales. Amén. Amén. Porque las que no se ven son eternas. Es decir, las cosas espirituales son eternas. Traen fundamento sólido a tu vida de poder seguir adelante. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia, gloria a Dios, la falta de dedicación por la lectura y estudio de la palabra de Dios, la falta de dedicación por la oración, produce en nuestra vida un impedimento. Es decir, que cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, en el mundo espiritual hay un impedimento
que no vamos a poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. Un impedimento. El orar y el leer la Biblia no le gusta a la carne. Por eso a veces cuando leemos la Biblia, vamos a leer la Biblia, nos entra una pereza, sueño. Y aún a veces nos quedamos hasta dormidos. Por eso el día que usted no le coja el sueño, busque la Biblia, hermano. Busque la Biblia, busque la Biblia. No se ría, busque la Biblia para que vea que le viene el sueño. Porque no le gusta la carne. ¿Sabe? Dice, vamos a Hechos capítulo 2 versículo 46. 46a, o sea, la primera parte. Y perseveraban, y perseverando unánime de vez en cuando. Perseverando unánime, un día sí, 2 días no. Cada día en el templo. Y esto me habla de disciplina. Esto me habla de dedicación. Dedicación por las cosas de Dios. Disciplina. Que aunque no tengas ganas, puedas leer diariamente la palabra de Dios. Que aunque no tengas ganas de orar, puedas terminar en la presencia de Dios diariamente. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Aleluya. Muchos quieren oír la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo no es como nos lo están presentando muchos predicadores a nivel mundial, donde hay una manifestación de que el agua se convierte en vino y todos se enfocan a la atención del agua que se ha convertido en vino y se desvían de exaltar la presencia del Señor. ¿Sabes? Si muchos quieren escuchar hoy la voz del Espíritu Santo, ¿cuántos quieren escucharla? Lea Biblia. Lea Biblia. Amén. Aleluya. Aleluya. Número 2. Número 2. Pero aquí habla de, cuando hablamos de dedicación, cuando hablamos de dedicación en la primera parte, en toda dedicación hay esfuerzo. Esfuerzo. Y en eso muchos estamos fallando. No hay esfuerzo en nuestra vida. Y por eso muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Porque no hay esfuerzo para leer la Biblia. No hay esfuerzo para ayunar. No hay esfuerzo para entrar a la presencia de Dios. Número 2, falta de sensibilidad. Diga conmigo, sensibilidad. Aleluya. ¿Sabe? El estar leyendo la Biblia y leyendo la Biblia nos hace sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entre más Biblia leamos, se van afinando nuestros oídos espirituales. A veces han enfocado mal la parte del Espíritu Santo cuando hay manifestaciones y muchos caen y unos gritan. No, el Espíritu Santo es más que eso. Es más que eso. Aleluya. Entre más Biblia leamos, se van afinando nuestros oídos espirituales. Muchas veces somos insensibles a la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no. Cuando tú estás
en comunión con el Señor y estás en comunión y relación con su palabra, es fácil para ti escuchar dentro de ti la voz del Espíritu Santo. Pero a veces escuchamos la voz y nos hacemos los sordos. Sordos. Nos portamos irreverentes ante la presencia del Espíritu Santo, que está hablando en nuestra vida y te está diciendo: clama por tu familia, clama por tus hermanos, clama por esos primos que no han llegado al Señor, clama por esos tíos que no han llegado al Señor. Amén, iglesia. Aleluya. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a qué? A los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces dice el Señor? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué pasó? Y no quisiste. Y no quisiste. Falta de sensibilidad. Y no quisiste. Dios quiere abrazarte todos los días y tú resistiendo. Dios quiere llenarte todos los días y tú resistiéndote. Dios quiere darte esa libertad para que andes en la libertad donde Cristo nos ha hecho libre. Hay mucho pueblo de Dios que no está andando hoy día en libertad. Amén. Amén, aleluya. ¿Sabe? Vaya conmigo a Zacarías capítulo 7, versículo 12. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y endurecieron sus corazones como ¿qué? Como el diamante. ¿Cuántos quedan conmigo en Zacarías capítulo 7, versículo 12? Acá el que no tenga Biblia y el que la tenga también, para que sea más rapidito. Y pusieron su corazón ¿qué? Como diamante. ¿Cómo es el diamante? Duro. Aleluya. Para no que oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Que Jehová enviaba. ¿Por quién? Por su Espíritu, el Espíritu Santo. Por medio de los profetas. Por medio de los profetas primeros. Vino por tanto que gran enojo. Gran enojo. Cuando tú te resistes a no oír palabra de Dios. Cuando tú te resistes a no leer la Biblia. Hay una situación en la cual Dios se ofende. Dios le desagrada que Él está hablando, Él quiere hablarte y tú te niegues a escucharle. Amén. El Espíritu Santo está hablando en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? No hay tal cosa desagradable para Dios que tú y yo tengamos un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón de diamante, para resistirnos a Dios, para resistirnos a su palabra, para resistirnos a su Espíritu, que quiere ayudarnos y bendecirnos, y quiere levantarnos, y quiere colocarnos por encima y no por debajo, y quiere colocarnos arriba y no abajo. Aleluya. ¿Sabe? Cuando nos resistimos a escuchar la palabra de Dios o de leer la Biblia, es producto de un corazón endurecido. Falta de sensibilidad,
falta de sensibilidad es lo mismo que un corazón endurecido. Endurecido. Aleluya. ¿Sabe? Tú y yo, en todo lo que hagamos diariamente, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Las victorias, los triunfos, las metas, los planes se van a dar, van a ser una realidad en nuestras vidas si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y no por nuestras propias estrategias. Aleluya. Número 3, conformismo espiritual. Conformismo espiritual. Nos hemos conformado a andar y vivir sin la guianza del Espíritu en algunas áreas de nuestra vida. Áreas en las cuales mandamos nosotros y somos cristianos. No se la pierda. ¿Sabe? Dios anhela y desea que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios, no por nuestros instintos, no por nosotros mismos, no por lo que nosotros pensamos o nos parece. No. Dios anhela que su pueblo, que su iglesia sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque de esa manera vas a ver el triunfo en tu vida, de esa manera vas a ver la victoria en tu vida. Oh, gloria. ¿Sabe? El propósito de este mensaje, el propósito de esta palabra, es que tú y yo podamos meditar y reflexionar si verdaderamente queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos hacer correcciones en nuestra vida, porque no podemos seguir siendo guiados por nosotros mismos. No podemos seguir siendo guiados por nuestros impulsos. Aleluya. Aleluya. Nos hemos conformado a vivir un evangelio de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Conformismo espiritual. Nos hemos conformado a orar de pronto 15, si acaso 20, media hora o una hora en la presencia del Señor. Y hay unos que se han conformado a no hacerlo a veces. Nos hemos conformado a leer Biblia poquito. Ya tenemos medido un poquito tiempo para la Biblia y un pocote tiempo para otras cosas. Amén. Oh, santo. Nos hemos conformado a vivir un evangelio sin esfuerzo, sin padecimiento, un evangelio sin sacrificios. Nos hemos conformado a vivir un evangelio fácil, un evangelio de comodidad, chévere. Pero quiero decirte, ves conmigo un momentico a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 31. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 31. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, un apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar.
Versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, muchos ayunos, en frío, en desnudez. Versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, ¿sabe qué? Que no miento. El apóstol Pablo había vivido un evangelio de sacrificio, de peligros, dice, peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros de los hermanos, de los falsos hermanos, peligros en la ciudad. Había sido azotado con hambre, en desnudez, en frío. ¿Y sabe qué? Seguía predicando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Tenía una preocupación por todas las iglesias, porque había entendido, hermanos, que nosotros debemos ser sensibles, que nosotros no debemos conformarnos a un evangelio light, a un evangelio chévere. No, amados, necesitamos escuchar la voz del Espíritu de Dios. Necesitamos en esta mañana no vivir conforme a nuestros pensamientos y a nuestra pericia y a nuestras capacidades, sino de poder ser humilde para escuchar la voz y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios con un fuerte aplauso? En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. No podemos conformarnos, hermanos, al sistema de este mundo, porque este sistema de este mundo está corrompido y pervertido. Aleluya. Fuera de conformismo espiritual. Fuera de conformismo espiritual de la iglesia. A veces nos hemos conformado a no dar ni caminar una milla más. Aleluya. ¿Sabe cuántos acá han dejado de comer 1 o 2 días? A ver, ¿cómo se siente la persona? Desesperado. Un día yo me metí en un ayuno y eran las 5 de la tarde y me estaba temblando todo el cuerpo. Aleluya. Que después me tocó cortar ese ayuno, hermano. Aleluya, es tremendo. ¿Sabe? Cuando la persona no come 1 o 2 días, nosotros nos quejamos bastante, pero hay personas que están sufriendo en la vida y tienen 1, 2 días sin comer y le ponen un caldero con solo cucayo de 3 o 4 días seco y se lo comen todo, hermanos, todo. Aleluya. Mi pregunta es: si nosotros nos desesperamos cuando no comemos el alimento,
¿Por qué no nos sentimos desesperados cuando no leemos la Biblia? ¿Por qué no nos sentimos desesperados cuando no oramos porque el tiempo no me alcanzó y me tocó coger la moto y me tocó coger el bus? Amén. ¿Por qué no nos sentimos desesperados cuando nos falta el alimento espiritual? ¿Sabe por qué? Porque hay falta de hambre y sed de Dios. Hambre, falta de hambre y sed de Dios. Vaya conmigo al Salmo 42. Versículo 1. Este es un salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré ellos estaban en el templo ministrando, eran encargados de la alabanza. Pero por sus padres que habían sido rebeldes y hablaron contra Moisés, se rebelaron contra Moisés, fueron expulsados del templo. Y dice este salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma, ¿qué? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Anhelaban estar en el templo, adorando y glorificando a Dios. Y tenían en sus vidas hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia. Y nosotros tenemos hambre, pero de comida. Iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos decirle a Dios: Dios, dame hambre y sed de tu palabra. Dame hambre y sed de tu presencia, de buscar tu rostro. Porque muchas veces no buscamos el rostro del Señor, sino que buscamos sus dádivas, sus favores, sus regalos, sus milagros. Aleluya. 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 Termino con esto. Número 4. Cuarto motivo por lo cual la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios: falta de rendición y falta de entrega. Falta de rendición y falta de entrega. Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordia es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque podemos ponernos un manto de apariencias. La verdadera rendición a Dios es la de nuestro corazón, porque ahí estamos hablando y tratando con sinceridad para con Dios, con verdad, con genuidad ante Dios. ¿Sabe? Rendirnos a Dios no solamente es una actitud externa, sino más bien interna, la del corazón,
que tú te puedas rendir a Dios de corazón, no de hablar o decir. Hay muchos que se rinden a Dios de habla solamente y no de hechos. Aleluya. Rendirnos a Dios de corazón, de verdad, con sinceridad ante Él. Amén, iglesia. De decirle a Dios, ya está bueno. Basta, Dios, de no escuchar a tu espíritu. Me rindo, Señor. Basta de vivir una vida superficial en el evangelio, donde no hay compromiso, donde no hay entrega, donde no hay esfuerzos, donde no hay, en el cual no queremos dar ni caminar una milla más. Basta ya. Basta ya, iglesia. Dios quiere tener el control de toda nuestra vida. ¿Desde cuándo estará el Espíritu Santo esperando eso? Nosotros tratando de resolver las cosas, y ahí tenemos al Espíritu Santo detrás de nuestras espaldas, queriendo ayudarnos. Queriendo ayudarnos. Aleluya. ¿Sabe? La finalidad del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. A Cristo. Jesús dijo del Espíritu Santo: y Él me glorificará. El Espíritu Santo quiere llevarnos a Cristo y quiere formar su carácter en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto le brindan un fuerte aplauso al Espíritu Santo en esta mañana? Aleluya. Aleluya.